Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 17. El silencio era el único acompañamiento para las palabras que Aded había dicho, pero con toda honestidad, Shirou lo prefería. Señalando hacia Tuka y Kayla, los dos elfos entendieron las intenciones de Shirou y se retiraron tácitamente, dando a los 4 restantes algo de privacidad. Incluso ahora, los pensamientos de Shirou estaban en un lío al ver las características particulares de Gray. Razonó que si no se hubiera encontrado con Arturia y Merlin antes, su reacción ahora habría sido mucho más impulsiva. No restó valor a su creciente sospecha mientras miraba de Waver a Gray, y luego de vuelta a Waver. Los dos se conocían, más específicamente, en lo que respecta a las circunstancias del otro. La curiosidad brotó dentro de Shirou, pero había alguien más con más derecho a la curiosidad que él. Esa es mi lanza me está hablando. Nunca se ha hecho eso antes. La flor azul sobre la cabeza de Shirou transmitía exactamente lo que Arturia estaba pensando desde el interior del jardín de Avalon. A diferencia de antes, ella estaba hablando de tal manera que solo aquellos que deseaba escucharla, la escucharían. La magia de Merlin tenía un elemento efímero de sueños, y dio la casualidad de que esto era algo que podía hacer. Por supuesto, uno tendría que entrar en contacto con el ser flor como medio. Esto no fue un gran problema ya que Ad levitó suavemente de las manos de Gray y flotó hacia adelante hasta que se detuvo un pie o dos frente a Shirou. Entonces no fue una sorpresa cuando la flor azul sobre la cabeza de Shirou se desvaneció en motas de luz, y la refusión brotó sobre la base de la forma de guadaña de Ad. Ya no estaba en contacto con la flor, Shirou no podía escuchar lo que se estaba discutiendo, pero fuera lo que fuera, era lo suficientemente impresionante como para que Arturia expresara sus pensamientos en voz alta en lugar de transmitirlos en silencio. Ya veo. La voz que venía floreciendo ahora sonaba tenue, menos reflexiva y más reprochable. Entonces, ¿me dejarías hablar con ella? Ad era una guadaña, y como tal realmente no tenía muchas expresiones aparte de la entonación de su voz, pero la vacilación era evidente. Puede que no sea la mejor idea, trató de eludir el tema, pero ¿qué tácticas no había experimentado Arturia en la corte artúrica? Insisto. La flor azul habló cansada. Uno no debe huir de este tipo de cosas para que no muerdan cuando más importa. ¿Sabes cómo se causó el incidente de Camlan? No. Eid flotaba en su lugar y constantemente se inclinaba hacia la izquierda y hacia la derecha como el movimiento de un péndulo para simular el ritmo. Fine, agregó finalmente tartamudeó ante la iniciativa de Arturia antes de flotar de nuevo al lado de Gray. La flor azul que había brotado a lo largo del eje de Ad se movió tentativamente y apareció ahuecada en las palmas de Gray. Una mirada a Gray, y Shirou pudo decir que la niña estaba nerviosa. No ayudó que Ad no le hubiera dicho nada a Gray antes de flotar hacia Shirou y conversar con una misteriosa flor azul. Todo lo que había escuchado era el momento en que Ad y la flor comenzaron a hablar abiertamente. Gray no era poco inteligente. Podía inferir que ella era el tema de discusión, y que Ad tenía algún tipo de conexión maternal con la flor. De alguna manera, parecía más que eso, y la naturaleza reservada de Gray la hizo meter el cuello entre los hombros, mientras esperaba que la flor transmitiera sus intenciones. No tomó mucho tiempo. Nadie podía escuchar lo que se decía entre los dos, pero a través del punto de contacto, Gray y Arturia obviamente estaban hablando en privado. Al principio, Gray estaba aturdida, sus rasgos se bloqueaban, la mandíbula y las pupilas se dilataban. Y luego vino la incredulidad, la ira y el rechazo, todo a la vez. Parecía estar a punto de aplastar la flor en su agarre, pero tuvo la moderación de contenerse el tiempo suficiente para volver a poner la flor en Ad, y luego retirarse sola al bosque. Agregué algo así como flotar allí con la flor azul antes de quejarse un brusco te lo dije, luego flotando después de Gray cuando la flor azul apareció de nuevo en la persona de Shirou. ¿Qué pasó?, preguntó. No hubo respuesta, como si la propia Arturia estuviera en conflicto. Al final, ella le pidió que solo cuidara a Gray por el momento, ya sea que lo rechazara o no. La voz de Arturia sonaba culpable, incluso ponderada. Shirou podía decirlo sin importar cómo intentara ocultarlo.
Cuando realmente amas a alguien, aprendes a leer sus señales incluso cuando intentan ocultarlas. Al mismo tiempo, Shirou sabía que no era lo mejor para nadie entrometerse en lo que parecía un problema personal. Más aún cuando podría tener algo que ver con la sorprendente similitud de Gray con Arturia. Al ver las circunstancias, Weaver se sintió obligado como maestro de Gray y la persiguió, ya sea para consolarla o evitar que hiciera algo precipitado. Esto dejó atrás solo a Reines y Shirou, si excluiste a Tuka y Kayla manteniéndose fuera del alcance del oído en la distancia. Digo Emilia, los misterios que te rodean solo se complican cuanto más tiempo te observo, reprendió Reines, cruzando los brazos con exasperación antes de ponerse más seria. Deja a Gray para Weaver por ahora. Lo importante es lo que tú y yo podemos contribuir a la situación. En esto, Shiro estuvo de acuerdo y asintió, aunque algo distraídamente. No necesitas recordármelo. Finalmente murmuró, lo que provocó que los oídos de Reines se animaran. Esta era justo la respuesta que Reines estaba esperando. Oh, no, bromeó, metiendo un dedo en el pecho de Shirou y empujándolo hacia atrás lejos de la puerta. Perdona mi franqueza, pero si lo que dijiste sobre Sofía Ri y los otros magos que cruzaron es cierto, entonces tu presencia junto a la puerta es inútil. ¿Inútil? La frente de Shirou se torció. Teniendo en cuenta sus esfuerzos para llevar a todos a este punto, ser detenido de hacer algo ahora era nada menos que imposible. Seguramente hay cosas que puedo. Considera tu estado, Emilia. No tienes autoridad en los asuntos de la asociación. Reines rápidamente derribó a Shirou con la realidad de sus circunstancias, casi causando que se ahogara con su respuesta. La propia Reines entendió que incluso si Shirou tenía sus vías para influir en las decisiones de la asociación de magos eran cero. Sin influencia, ¿qué más puedes hacer? Reines señaló, levantando las cejas ya que casi podía adivinar lo que estaba pasando por la mente de Shirou. No fue difícil con lo expresivo que podía ser. Usar la fuerza. Reines se hizo eco de algunos de los sentimientos de Shirou solo para derribarlo instantáneamente. Admitiré que sus capacidades son ciertamente versátiles y efectivas, pero por supuesto, no son las más fuertes en el mundo iluminado por la luna. Reines se encogió de hombros. Eres un caso especial, Emilia, por lo que los altos mandos de la Torre del Reloj no han tomado medidas personalmente, incluso si tienen curiosidad. Ella entrecerró los ojos, pensando en algo distante antes de compartir su propia sabiduría. Para ellos, estás debajo de ellos. Por lo tanto, no les des un motivo. La ganancia fue de buena fe. No era como si Reines encontrara desagradable la compañía de Shirou. Lejos de eso, la ha obligado a reevaluar su impresión de él una y otra vez en esta excursión. Él era casi como otro Weaver, y a ella le gustaba Weaver. En ese sentido, Shirou también era predecible. Entonces, ¿estás sugiriendo que me quede aquí y no haga nada? Esencialmente, sí. Shirou hizo una mueca mientras los labios de Reines tiraban de una sonrisa divertida ante la reacción antes de continuar. Aunque es cierto que claramente no eres del tipo que permanece inactivo. Da la casualidad de que parece que te preocupas por los magos errantes que ya han cruzado la puerta. Honestamente, no entiendo el punto, ya que no puedes detenerlos a todos por tu cuenta cuando ya es una conclusión inevitable, pero supongo que hay algún mérito personal en cazarlos. ¿Mérito personal? Shirou murmuró, finalmente dándose cuenta de que la forma de mover a un mago no era a través de la empatía o los ideales, sino a través de los beneficios. Reines forzó una risita, sus brazos se descruzaron para luego descansar a los lados de sus caderas. Aquí en este nuevo mundo, a la Torre del Reloj difícilmente le importaría que se conociera la existencia de la magia. Este mundo permanece en la era de los dioses, y esto implica un cierto nivel de conciencia sobrenatural en la población ya. Sin embargo, lo que la asociación probablemente no representaría es la difusión no autorizada de magos originarios de nuestro mundo natal. Reines explicó. Los errores del pasado no se pueden repetir, especialmente cuando la base de la asociación se formó en el concepto de preservar la naturaleza de la magia. El conocimiento de un oficio general no debería ser ampliamente conocido para mantener el poder de los hechizos de un mago en este nuevo mundo.
Reines abrió su palma, y una esfera de mercurio líquido se formó en varias formas sin mucho esfuerzo o aplicación de energía mágica. Luego cerró la palma de su mano y descartó el mercurio, habiendo cumplido su papel como punto de presentación. No estoy seguro de si has notado a Emilia, pero nuestra nave ordinaria aquí es mucho más potente que en nuestro mundo natal, y no es simplemente porque este lugar esté lleno de energía de la era de los dioses. Es debido a la falta de conciencia que los habitantes de este mundo tienen sobre nuestro oficio. Que se sepa que las verdaderas magias fueron y siguen siendo consideradas hazañas que no pueden ser replicadas por la humanidad. La única diferencia es el ajuste. Shirou tarareó. Oh, finalmente se está hundiendo. Reines aplaudió alegremente. Así es. Lo que los humanos pueden hacer en nuestro mundo moderno ha limitado drásticamente lo que puede considerarse magia verdadera. Las carreras de alteración y alquimia, por ejemplo, se han debilitado en nuestro mundo a través de la ciencia conocida como química, pero existe la química aquí. Tal vez no, pero el punto se mantiene. Reines tosió, dándose cuenta de que se estaba entusiasmando demasiado y dejando llevar al mismo tiempo. Ella reanudó un comportamiento noble. El acuerdo más beneficioso para la asociación es aprender e investigar los sistemas mágicos, las especies fantasmales y los ecosistemas de este nuevo mundo, al tiempo que se limita la propagación de nuestra propia nave. Podrías estar pensando qué tiene que ver esto con los magos errantes, y estarías en lo correcto, ya que es poco probable que compartan su investigación, pero lo que importa es la iniciativa. ¿Iniciativa? Reines solo sonrió y no dio más detalles. En cambio, ella guiñó un ojo como si estuviera de mejor humor. Eso es para mi beneficio y no para el tuyo. Lo importante es que ibas a hacer esto de todos modos. También podría ser algo para la familia Elmello y mientras me ocupo de los asuntos de la asociación por la puerta. Toma y daca, Shirou concluyó lo que Reines le estaba insinuando. Bien. Él estuvo de acuerdo, sin tener nada que perder realmente en el arreglo. Buena suerte de tu parte entonces. ¿Suerte? ¿Quién necesita suerte? Son solo bastardos de Sofía Ri. Reines resopló y se alejó antes de detenerse repentinamente y gritar por encima del hombro. Oh, y espera a Gray. Teniendo en cuenta su estado de sellado actual, todavía necesita una escolta. La familia Elmello y no dejará lugar a críticas, especialmente cuando se trata de Sofía Ri. Además, perdonen la rudeza anterior de Gray. Aquí, Reines hizo una pausa nuevamente y negó con la cabeza. Normalmente no es del tipo que simplemente se va así. La flor azul sobre la cabeza de Shirou parecía marchitarse como si estuviera siendo acusada. Incómodo sería la mejor manera de describir la atmósfera actual. Shirou estaba al frente, mientras que Tuka y Kayla, que tenían la tarea de acompañarlo por su anciano de la aldea, tomaron posiciones a su izquierda y derecha. Detrás de los tres, y el más lejano, era Gray. Fiel a las palabras de Reines, Gray terminó uniéndose al grupo en algún momento después de que Waver la alcanzara y la noticia de los arreglos de Reines entrara en sus oídos. Ella era del tipo que era fácilmente empujada, pero en este caso, Gray consideraba a Reines y Waver como amigos. Por lo tanto, el arreglo fue más una petición para ella que una orden. Las personas que Gray consideraba amigos estaban lejos y en el medio en su vida actual, por lo que no se negó a pesar de sus reservas. Tal como estaban las cosas, Gray no estaba hablando con nadie en absoluto, y empeoró ya que ella ya era del tipo tímido y silencioso. De hecho, básicamente estaba siguiendo lo más lejos posible de ellos. Su capucha estaba firmemente colocada sobre su cabeza, los bordes apretados sobre su cara con sus manos de tal manera que solo los ojos podían verse desde una mirada baja. Shirou de alguna manera se sintió culpable, asumiendo que era por cómo había reaccionado ante ella cuando se conocieron. ¿Estás realmente bien así?, preguntó tentativamente. Para asegurarse de que la parte delantera de su capucha bloqueara constantemente su rostro, tenía que caminar con una mano constantemente hacia arriba para agarrar los lados de su capucha. Ella había sido así desde el principio, y ya había pasado media hora. Le guste o no, su brazo tenía que estar dolorido. Bien. Derecha.
Las respuestas cortantes de una palabra, incluso cuando salieron amortiguadas, todavía eran una cosa. Este tipo de respuesta fue mucho más allá del malentendido que había tenido con ella cuando se conocieron. Al menos entonces, solo parecía reservada y avergonzada en lugar de fría. Independientemente de lo que Gray y Arturia habían hablado, Shirou no pudo evitar notar los rastros de animosidad y resentimiento en el tono de Gray cada vez que hablaba, a pesar de lo tenue que sonaba. Por supuesto, estaba dirigido principalmente hacia la flor azul, pero significaba poco con ella en la cabeza de Shirou. Por lo tanto, ella estaba mirando a Shirou por poder. Suspirando, Shirou solo podía concentrarse en lo que estaba por venir. No era como si estuviera llevando al grupo a vagar sin rumbo. Su nariz se torció, dirigiéndole a dónde ir siguiendo el persistente aroma mágico en el aire como un sabueso. Este sentido olfativo mágico que tenía era uno en el que tenía una gran confianza. Diferentes magias tenían diferentes aromas. Al filtrar el olor de la magia ya abundante en el nuevo mundo y centrarse en el aroma de la artesanía de su propio mundo, se podía discernir el rastro de cualquier mago ordinario. Tuca y Kayla lo elogiaron por estar en sintonía con sus sentidos, pero como si estuviera gruñón, o cada vez más irritable, podría haber jurado que escuchó a Gray llamarlo perro en la parte de atrás. Tal como estaban, sus oídos probablemente no le estaban jugando una mala pasada, porque Kayla y Tuca seguían mirando detrás de ellos con veneno. Los dos elfos se ofendían con cualquiera que hablara mal de él o tratara de hacerle daño. Por otra parte, considerando que aparentemente era el apóstol de su dios elfo y la artimaña de Merlín, era natural. Shirou no tuvo más remedio que mediar. Arturia se disculpó silenciosamente por sus problemas a través de la flor azul en su cabeza. Está bien. Debes tener tus circunstancias, aseguró Shirou. La apariencia de la flor azul apenas parpadeó. Gracias. Arturia susurró antes de reunirse. Shirou le había indicado a Arturia que el rastro actual que estaban siguiendo se estaba acercando al objetivo. Antes de eso, Arturia se había estado lamentando de lo que podía hacer para ayudar. Merlín tenía su magia y medios, mientras que ella solo podía mirar y contribuir con consejos. No había forma de que no se sintiera ansiosa o sin apoyo. Al final, ella y Merlín habían encontrado una solución. Usando la conexión que la magia de Merlín tenía con la flor, podía cambiar el enfoque del medio al propio Shirou. Teniendo en cuenta que el caso de Shirou era una mezcla de validación del dios elfo, una misión y el regateo de Merlín, no sirvió como problema para canalizar su poder en Shirou. Las afirmaciones de Merlín de ser el dios elfo no eran del todo falsas. La diferencia era que él simplemente estaba usando los canales de dicho dios. Arturia pretendía hacer lo mismo, pero no con magia, que era la especialidad de Merlín, sino a través de un descenso. Salvo la tercera magia, Eavensfell, los espíritus normalmente no podían ser convocados para poseer cuerpos construidos con magia. En cambio, se requería un medium, ya que Gray y su familia sabrían bien. En cualquier caso, Arturia pretendía una manifestación parcial en Shirou, algo similar a lo que Merlín equiparaba a un semisirviente. Si Arturia descendiera sobre un humano normal, la fuerza de su alma seguramente reemplazaría al anfitrión, pero el caso actual de Shirou era único. Los apóstoles por naturaleza en este mundo son conductos para la divinidad de sus dioses patronos, y usando los caminos existentes, ella podría establecer una conexión de manera segura. Solo ayudó que su compatibilidad espiritual con Shirou fuera alta. Su vaina real estaba en su persona, y su rastreo le permitió abarcar perfectamente sus experiencias y acciones. Al descender sobre él, Shirou podría dejarle el combate a ella, y concentrarse en su rastreo cuando fuera necesario. No era como si Shirou estuviera en contra del acuerdo. Si no podía quedarse quieto, entonces no había forma de que pudiera esperar que Arturia hiciera lo mismo cuando había algo en sus medios para ayudar. Continuando hacia adelante en la casa, la nariz de Shirou continuó temblando mientras llevaba a todos cada vez más cerca del objetivo. Cada vez que sentía que estaba perdiendo el rastro por demasiados olores, se detenía, evaluaba la dirección y pronto volvía a la pista. Esto se repitió hasta que el grupo se topó con los restos de una ciudad destruida. Los incendios parecían ser los principales culpables de la caída de la ciudad, pero la madera astillada y los clavos doblados hablaban de un impacto contundente.
No hubo sobrevivientes en el área, pero había un conjunto de huellas dejadas en las cenizas. Shiro inspeccionó las huellas y gruñó, seguro de que eran bastante recientes. Con la forma en que soplaba la brisa y la ceniza que permanecía en el área, por más tiempo y las huellas habrían estado completamente cubiertas. Contemplándose a sí mismo, comenzó a enfocarse en algo que había estado ignorando desde que siguió este camino. De esta magia en el aire, se acobardó Tuka, con los hombros temblando por el trauma. El dragón, Kayla secundó lo que Tuka estaba pensando. En efecto, el aroma del mago que Shiro estaba siguiendo ahora estaba fuertemente mezclado con el del dragón con el que se había encontrado en el momento en que había salido por primera vez de la puerta. A partir de aquí, no tomó mucho para imaginar lo que el mago estaba tratando de hacer. Un dragón era un material de investigación que pocos o ningún mago dejaría pasar. Las cosas se estaban complicando, pero al mismo tiempo, ver la destrucción a su alrededor convenció aún más a Shiro de que debía terminar lo que había comenzado. Vamos, asintió con la cabeza a Tuka y Kayla, mientras Gray parecía contemplar solemnemente la carnicería. Nadie se detuvo en los restos de la ciudad y pronto volvieron a rastrear. Esta vez, Gray parecía más involucrado en el esfuerzo. Era una chica tranquila, pero eso no significaba que fuera despiadada o insensible. Shiro solo tuvo ese tipo de impresión, debido a las circunstancias entre Arturia y Gray. De pie más cerca del grupo, Gray estaba más alerta ahora, eligiendo a regañadientes dejar de cubrirse la cara para liberar su otra mano y sostener una linterna para guiar el camino. Había llegado la noche, y sin una infraestructura moderna para iluminar el camino, la oscuridad del bosque parecía no tener fin. La linterna de Gray era casi fantasmal desde la perspectiva de un tercero, pero hizo su trabajo. Shiro señalaría el camino, y Gray iluminaría tácitamente el camino con la luz. Nadie se molestó en sugerir romper el campamento por la noche, ya que la ubicación simplemente no era adecuada. Kayla informó que el bosque estaba plagado de depredadores y que primero tendrían que encontrar algún tipo de claro, pero los elfos sabían que no había nada más que bosque durante las próximas horas. Dado que ninguno de los miembros del grupo podía considerarse ordinario, tampoco tenían mucho viaje navegando en la oscuridad. No fue hasta que la flor sobre la cabeza de Shiro cambió de azul a rosa que se agregó una nueva variable a su búsqueda. ¡Ah, qué interesante! La voz de Merlin resonó para que todos la escucharan, aturdiendo a Gray que probablemente había esperado la voz de Arturia. Gray frunció el ceño, pero no expresó ninguna duda. Merlin, Shiro transmitió interiormente, solo para ser ignorado en gran medida a favor de dirigirse a todos. Dirígete más al norte de aquí, y luego viaja por el camino de tierra. Te lo explicaré más tarde, solo veo los extrañarás. ¿Y si eso es lo que quiere el dios elfo? Tartamudeó Tuka a toda prisa. Kayla ya estaba en movimiento, un testimonio de la fe de los elfos. Todo fue un engaño. Shiro esperaba que Merlin pudiera sentir vergüenza, pero podía decir que al hombre no le importaría en absoluto. Probablemente había usado ese método para evitar que Shiro pidiera demasiado en primer lugar, ya que Tuka y Kayla ya se habían ido. Shiro no era del tipo que dejaba atrás a amigos y colegas. Al menos podía inferir que Merlin estaba hablando en serio acerca de perderse este encuentro. No hubo tiempo para dudar. Persiguiendo a los dos elfos, Shiro perdió la expresión conflictiva que Gray estaba haciendo. Gray había estado observando a Shiro desde el principio, tratando de convencerse a sí misma de que él y ella que no será reconocida eran malas personas. Gray solo frunció el ceño y mantuvo el ritmo. Agregué estar tácitamente en silencio, no queriendo arruinar más su estado de ánimo. En el susurro del bosque, Shiro fue el primero en animarse cuando el grupo finalmente tropezó con un camino de tierra del bosque lo suficientemente ancho como para caber dos autos que pasaban. Sin embargo, esto no fue consistente. Las ramas de los árboles y la vegetación ya estaban invadiendo el camino, revelando su falta de uso a lo largo de los años. Aún así, una carretera era una carretera, cuyo uso principal era crear un camino eficiente desde el punto A al B. Este mundo parecía estar ambientado en la Edad Media, entonces, porque Shiro escuchaba el sonido inconfundible de un motor. El resplandor estridente de las luces altas de un vehículo llegó más adelante en el camino.
Entrecerrando los ojos, Shirou fue el primero en notar los detalles en el brillo, mientras Tuka y Kayla preparaban sus arcos para enfrentar a este monstruo nunca visto y escuchado. Para Shirou, no tenía palabras. ¿Fue eso, un Humvee? No. Era un Toyota. Shirou inmediatamente se sorprendió, pero a estas alturas, era imposible que los vehículos no los hubieran visto en medio de la carretera. Esto era aún más para que Gray sostuviera una linterna que brillaba con luz azul. ¿Era esto lo que Merlin había pretendido alistarlos? No había mucho tiempo para pensar. Los sentidos de Shirou se encendieron, detectando potentes niveles de energía mágica que salían del techo del Toyota. La oscuridad hacía difícil ver, pero la experiencia de campo le dio una visión clara. Alguien había saltado alto en el aire desde la parte trasera del Toyota. Entrecerrando los ojos, Shirou notó la trayectoria de la figura e inmediatamente sacó su espada cuando se dio cuenta de que él era el objetivo, y que la figura era la que exudaba una energía mágica tan potente. Empujó a Tuka y Kayla, mientras le gritaba a Gray: «¡Vuelve!». Estirando la cabeza hacia el cielo, se preparó y encendió su energía mágica. En lugar del azul ordinario, una franja de motas doradas parpadeó en una llama a su alrededor, patrones de interfaz que se arrastraban por su piel. Shirou sabía lo que Arturia quería, y dio su consentimiento. A través de su conexión y su condición de apóstol, ella descendería. La flor azul sobre la cabeza de Shirou desapareció, y en su lugar, una versión de la armadura mágica de Arturia se ajustó a él. Armadura chapada, guanteletes pesados y un manto azul que fluye grabado con la imagen de 3 coronas de oro fueron usados en su persona. Mientras tanto, el color de sus ojos cambió a una mezcla de verde azulado y bronce. Avalon se materializó para colgar de su cintura, una espada apareciendo en sus manos, los nobles fantasmas del sirviente saber, Arturia Pendragon. A través de la búsqueda, y su comprensión de su sirviente pasado, estaba tan familiarizado con el uso de cada una de sus armas como ella. Incluso si ya no estaban en el campo de batalla, todavía podían luchar juntos en espíritu. Shirou levantó su espada, el resplandor dorado de su hoja, desterrando la oscuridad e impactando contra una pesada guadaña curva. Una niña estaba en el otro extremo. El contraste entre el tamaño de su guadaña y los brazos de aspecto frágil de la niña arrojan a cualquiera. Tenía una gran pajarita que se asemejaba a orejas de gato sobre su cabeza, y llevaba una falda roja plisada y un corsé oscuro. «Te encontré», dijo la niña, lamiéndose los labios. Shirou frunció el ceño, pero puso fuerza en sus brazos. Fuerte como era la niña para empuñar su arma, su peso era deficiente. Empujando su espada contra su guadaña, golpeó y envió a la niña volando. Giró alrededor del eje de su guadaña y golpeó los árboles con los pies. El impacto derribó los árboles antes de saltar hacia atrás con una sed de sangre salvaje. Apareciendo ante él, la niña desató una salva de fuertes golpes y golpes aéreos. Cada uno fue golpeado con la misma fuerza y velocidad, lo que solo hizo que la sonrisa y la risa que escapaban de los labios de la niña se hicieran cada vez más fuertes. Kayla y Tuka lanzaron flechas al atacante, pero la chica simplemente se encogió de hombros o las hizo a un lado. Gray estaba más centrado en el Toyota que se acercaba y las personas que desembarcaron de él. «Espera. Espere a la señora Mercury. ¿A quién estás atacando? De ninguna manera». Nombre en clave. Eso es, joder. No dejes que balancee correctamente esa espada. Uribayashi, date prisa. Carga los espacios en blanco. Carga los espacios en blanco. A lo lejos, Shirou podía escuchar a la gente gritando extrañamente en japonés, pero estaba demasiado concentrado en la batalla para procesar las palabras hasta que los disparos resonaron entre él y su atacante. Las balas volaron y dejaron una cortina de humo de polvo y suciedad a sus pies. Los dos se desconectaron por instinto y se volvieron hacia los intervinientes. Mientras que el atacante apenas cambió su expresión, Shirou tuvo una reacción como Gray. Militares modernos. De repente vinieron a la mente de Shirou todo tipo de preguntas, la menor de las cuales era por qué parecían tan aprensivas al mirarlo. Incluso le hacían gestos para que se lo tomara con calma. No era como si tuviera una bomba encima, y no esperaba que extraños conocieran las capacidades de su arma. Merlin, maldita sea, ¿qué tipo de intenciones tenías para este encuentro? Gracias por leer. Próxima actualización. Cazador de Red B2.
patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Anton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.